Bueno, mis hermanos, les invito a que abramos al libro de Hechos, capítulo 2. Al libro de Hechos, capítulo 2, comenzando con el versículo 14. Comenzando con el versículo 14. Praise God. Vamos a la presencia del Señor. Qué lindo estar en tu presencia. Tú eres una belleza, mi Dios. Señor, en 2000 años, tu obra consistentemente con nosotros como hiciste con esos 120. Pero te confesamos, necesitamos aún más de ti. Tu iglesia te desea, te anhela, te necesita. Espíritu de Dios, de la misma manera que te mostraste en esa mañana tan especial, derrama fresca unción sobre esta palabra y habla a un pueblo hambriento y necesitado. Llena todo espacio con tu presencia y tu unción. Te suplico en el nombre de Jesús. Comenzando con el versículo 14, de 14 a 18. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Dios bendiga su palabra. Hay dos maneras de leer este texto, se me ocurre. Dos maneras. Esto es prácticamente una encuesta que cubrirá el 100% de lo que estamos aquí. O respondemos a este texto de una manera, o respondemos a este texto de otra manera. Una manera de responder a este texto es esto. Esto es una linda historia, pastor. Muy lindo. Y yo no dudo que Dios puede hacer esto, o en el pasado ha hecho esto con otros, pero ¿será que Dios seguirá haciendo estas cosas? ¿Todavía está Dios en el negocio de estas cosas? Porque por lo menos no lo ha hecho conmigo. O sea, lo estás leyendo, lo estás afirmando, y tal vez estás de acuerdo que es una buena idea y que tal vez en un tiempo Dios obraba de esta manera. Pero no se registra en su propia experiencia. No es algo que es real para usted. Y la otra manera de leer este texto es así: pastor, esto cabal parece como lo que el Espíritu Santo está haciendo en mí. El Espíritu Santo está haciendo algo semejante en mí. Quizás nunca he predicado un sermón o he visto a miles responder a un llamado, pero sé lo que es tener el Espíritu Santo habitándome. Eso sí, como que entiendo.
el Espíritu Santo obrando en mí y poder lograr cosas bajo el poder del Espíritu Santo que jamás podría haber hecho con tan solo mi propia astucia o capacidad o energía. O sea, pastor, yo sé lo que es hacer, tener a Dios dentro de mí, sé que es Él, y yo he visto al Señor hacer cosas a través de mí que yo sé que no sería yo capaz de hacer solo. Oigo amenes. Amén. Algunos que están respondiendo a esta encuesta. Por cierto, y tratando de explicar esta experiencia para tal vez aquellos que no lo han vivido en su propia vida, es algo así. Por cierto, soy yo. No es que yo deje de ser yo. Es mi mente, mi voz, mis manos, mi energía. Pero también yo sé que es Dios, el Espíritu Santo, obrando a través de mí. O sea, yo sí soy yo, pero a la vez es Él. ¿Me siguen? Dios en un momento... Y estos hermanos testifican de esta manera y es una indicación de esta obra de Dios obrando en ellos. Son los hermanos que tú oyes testificando, pastor, Dios en ese momento me reveló. Dios en ese momento me iluminó. Dios en ese momento me dio las palabras adecuadas. Dios en ese momento me usó. Yo mismo me quedé sorprendido, pastor. Interesante esta idea de Dios obrando en nosotros. Es como si estuviéramos hablando de la encarnación. El hecho de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. No que seamos Dios. Aclaremos aquí, no que seamos Dios o aún dioses con D minúscula, pero la palabra promete que el mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo entre los muertos, está en operación en nosotros. Durante su ministerio en la tierra, Jesús, caminando con un chaleco de piel, un chaleco de carne, ministraba a través de la unción del Espíritu Santo dentro de Él. Y de esa misma manera el Espíritu de Dios ministra a través de nosotros. Y si es así, si usted está oyendo esto y dice, pastor, yo como que entiendo a Pedro. Y aunque no lo he vivido, yo entiendo lo que él tal vez se sentiría en ese momento. Sentirse que es él, pero a la vez es otro, dentro de él, obrando a través de él y haciendo grandes cosas a través de él inesperadamente. Y si es así, podemos identificar con el poder transformador obrando en este momento en Pedro. Llegas a y muchos de nosotros, tal vez ustedes que han dicho amén, sí, yo tengo una idea, pastor, de lo que usted está hablando. Tal vez la primera vez que eso se te ocurre, siempre me imagino los hermanos aquí que son pioneros, los primeros tal vez en su casa o en su familia, que conocen al Señor y regresan a sus casas y tal vez eres el único, por el momento, por ahora, el único que sirve al Señor o conoce al Señor. Y el primer momento en que tienes este encuentro con el Espíritu Santo, ¿cómo llegas a la casa? ¿Transformado? Otros dirían trastornado, con una sonrisa imborrable, y a la vez el enemigo es muy capaz de minar el espacio a nuestro alrededor con cosas que él sabe que nos
nos fastidian, ¿verdad? Nos molestan. Esa noche tal vez usted llega, boom, explota una mina tras otra, usted se queda fresquecito. Las cosas que para usted eran cuestión de vida o muerte, ahora ni siquiera le hace caso. Y la gente te pregunta, Samuel, ¿qué te entró? ¿Qué te pasó? Aquí dirían, o tal vez preguntarían como preguntaron acerca de Pedro y los 11, ¿no estarán ebrios? Pero ahora no lo dicen tan fino, ¿verdad? No estará, no le ¿qué tú estás tomando, chico? ¿De qué party veniste tú? ¿Qué te entró? Hasta el sol de hoy. Lo único que ahora a las 9 de la mañana no indica nada. Pedro nunca vivió en Roxbury. Pero diría lo mismo. Y Pedro y nosotros diríamos, no es que me entró, sino quién me entró. ¿Quién me entró? Porque es como si Pedro fuera otro hombre. Siempre me imagino en esta escena al Pedro levantarse y levantar la voz y predicar con tanta unción en el nombre de Jesús. Entre esa multitud, una doncella, una jovencita que se fija en él y pregunta, pero este no es el mismo que un mes y medio atrás me negó que aún conocía a Jesús. ¿Este quién será? Otro hombre. No es que él es otro hombre, quiero aclararlo, y esto es mi punto. Y creo que a donde nos está llevando el Señor. No es que él sea otro hombre, es Pedro. El mismo Pedro. Pero en realidad es que había un hombre escondido dentro de él. Encerrado dentro de él, esperando salir a la luz. Había un hombre encerrado en él, que requería el poder del Espíritu Santo que saliera a la luz. Y tal vez usted está aquí porque como Pedro, entiendes esto demasiado de bien. Por eso estás aquí. Para algunos es como si viviéramos preso. A ver si me explico. Es como si viviéramos presos dentro de nuestra propia vida. No sé si me entienden. Usted que viene con este peso, creo que usted lo puede explicar mejor que yo. Dentro de tu propia mente preso, tu propio corazón, caminas como un sonámbulo a través de tu vida. Usted ve sus decisiones, oye sus propias palabras, escucha sus pensamientos y pregunta, ¿pero qué hago yo? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué será que soy así? Interesante esa guerra dentro de nosotros. Y oyes una voz, te oye tú mismo diciendo, a veces cuando se te pasa la racha y cuando dices lo que dices, te comportas de esa manera, tú oyes tu propia alma diciéndote, yo soy digno de más de esto. Soy digno de más de esto. Hay grandeza en mí. No nací para ser un alcohólico. No nací para ser un drogadicto. No nací para ser un mujeriego. O sabe, tal vez no eres ninguna de esas cosas. Tal vez tienes su título, su trabajo, su carrera, su profesión, su negocio, pero aún confesamos, sabemos, tenemos que admitir que nos sentimos vacíos. ¿Qué vale su vida? No es que
no es qué es lo que usted logró, qué vale su vida. ¿Qué valor le das a su vida? Y sabes, te dice una voz inescapable que su vida vale mucho más. Como que sabemos quiénes queremos ser. Sabemos, de nuevo, lucho por explicarme, sabemos quiénes queremos ser. Lo vemos claramente en la imagen en el espejo. Uno ve a otro en su alma. Cuando se mira en el espejo, uno dice, yo sé que ese no soy yo. Sé que hay otro dentro de mí. Y oyes una voz que te dice, naciste para más. ¿Sabe? Viviríamos más tranquilos si el Espíritu Santo no nos dejaría conforme con nuestra propia mediocridad. Si el Espíritu Santo nos dejara en paz. Pero Él nos creó. Él nos creó. Él sabe para qué fuiste hecho. Y Él sabe que fuiste hecho para más. Y no tendrás paz hasta que no haya una armonía entre el hombre que eres ahora, la mujer que eres ahora, y el hombre que Dios desea que fuese. El hombre que Dios desea que seamos. No sé si me explico. Hasta que no haya una armonía, hasta que esa guerra no se resuelve. Entre el hombre que uno es ahora, la mujer en que somos ahora, y lo que Dios ve cuando nos ve a nosotros. Y el Señor no nos deja en paz. Aún en nuestro sueño nos presenta esta imagen. Y por eso estamos aquí. Jesús percibe este otro hombre en Pedro. Como Jesús percibe este otro hombre en ti. Tras su fallo de carácter, había grandeza en Pedro. Y en los 11. Y Jesús Él sabía lo que le hacía falta. Lo que le hacía falta para que lo que estaba encerrado en Pedro y de hecho en nosotros resaltara. Él sabía lo que le hacía falta a ellos. Y les dice, y a propósito, mis hermanos, lo que les hacía falta. Ellos conocían a Jesús. Ellos eran discípulos, eran seguidores de Cristo. Ellos habían caminado con Él por 3 años, escuchando su mensaje, viendo milagros. Ellos tuvieron al Cristo resucitado entre ellos por 40 días. Más convertidos no pueden estar. No estamos hablando de conocer, hay algo más que el Señor quiere que experimente. El Señor les dijo a ellos, les dice, esperen este regalo que les tengo, este don, este bautismo del Espíritu Santo. Ahí vemos Hechos capítulo 1, versículo 8, esa promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, un sustantivo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten algo. El Señor no dijo y testificarán, eso es un verbo, algo que hacemos, sino me seréis testigos. Seremos testigos, un sustantivo. El Señor nos está llamando a algo que somos, no algo que hacemos. No sé si me hago claro aquí. No es algo que hacemos. Este llamado es mucho más difícil. Él no te está llamando a hacer algo. Él nos ha llamado a ser. Ser, somos
no es testificar, pero ser un testigo. O sea, un recipiente en vida del poder del Espíritu Santo. Que al verte, a oírte, a estar en tu presencia, la gente, no hay manera que la gente se confundan que Cristo ha resucitado y su Espíritu Santo mora en seres humanos. Y el Señor te ha llamado a ser esa persona. Mucho más difícil e imposible hacerlo sin el Espíritu Santo. Al llegar el bautismo en el Espíritu Santo, declara la palabra, lo que vemos en Hechos capítulo 2, el lugar se estremeció, hablaron en lenguas, y me encanta esta imagen de una columna de fuego bajando y separándose en lenguas de fuego que se deposita sobre cada uno de ellos. Muy semejante a la imagen en Segunda de Crónicas, cuando la columna de fuego descendió sobre el arca del pacto. Pero ahora, en vez de descender y descansar sobre el arca del pacto, ahora está descendiendo y descansando sobre cada uno de nosotros. Ahora, tú eres el arca del pacto. Ahora tú eres el tabernáculo de Dios. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora el recipiente del poder de Dios, el recipiente del poder del Espíritu Santo es usted. El poder de Dios descansando ahora sobre usted. Y aparte de señales físicas, como en Pedro, ¿qué podemos esperar? ¿Por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante esperarlo, clamarlo, rogarle a Dios por esto? ¿Por qué? Porque puedes esperar la obra de Dios muy profundamente dentro de ti a través del Espíritu Santo. Hay algo que Dios hace dentro de nosotros. Y a la vez hay algo que el Espíritu Santo hace de afuera a través de nosotros. Aparte de las señales, aparte de la evidencia física, hay una obra dentro y hay una obra hacia afuera. Primeramente, dentro, el Espíritu Santo abre nuestras mentes y no vemos ni las Escrituras ni nuestras vidas de la misma manera. Ese es uno de los primeros y más poderosos regalos del Espíritu Santo. Miremos bien a Pedro en sí. ¿Sabe? Como un buen judío, Pedro oyó la palabra. ¿Sabe? Aún hoy el Torá se lee en la sinagoga. La costumbre es que el Torá se lea completamente en la sinagoga en el transcurso del año. Tienen una lectura fija y en las 52 semanas del año se lee completamente el Torá. Y como un buen judío, Pedro estaba escuchando esto en la sinagoga. Como muchos de nosotros, la misa católica, ¿sabes que el misal católico es igual? Y los anglicanos es igual. Dividen las escrituras y en el transcurso de cierto tiempo, no sé si es un año o dos, pero cruzan la palabra entera. Lo único es que uno se sienta, uno se supone que uno escuche, uno participa de la mesa del Señor y a la casa. Por un oído entra y por el otro. Pero no es así, no es que por un oído entra, otro va. Eso termina en un lugar. En Pedro, él está escuchando la palabra y almacenándola. Eso es lo que estás haciendo en nuestro cerebro, es algo interesantísimo. Oímos esta palabra y lo almacenamos en el sótano de nuestra mente con Él. Junto con miles de otros detalles. Su número de seguro social, su color favorito, la receta de un buen mangú. Todo eso ocupando el mismo espacio.
en su cerebro esos detalles de la palabra del Señor. Y de momento, el poder de Dios desciende sobre Pedro. Se derrama sobre él el poder del Espíritu Santo. Y lo primero, ¿saben? Me encanta ese texto, creo que es en el Evangelio de Lucas. Y a la conclusión yo creo que el Señor acompañando estos hombres, estos discípulos en el camino de Emaús. Y dice el Señor, dice la palabra, que él estaba explicando la palabra, pero como que no le entraba. Y dice la palabra que Él les abrió el entendimiento para que entendiesen las Escrituras. Pues ahora, con el bautismo del Espíritu Santo, eso es parte del paquete. En ese momento, el Espíritu Santo abre nuestros entendimientos. Y lo que estaba almacenado en el sótano del cerebro de Pedro, de momento el Espíritu Santo hace, oh my God, Joel capítulo 2. Pedro lo está viendo en 3D, alta definición. Él no se acuerda de la palabra, lo ve. Lo está experimentando en carne propia. Yo lo estoy viviendo. Joel capítulo 2, esta promesa se está cumpliendo. Y entre poco, de momento, flash. De momento, esa palabra que estaba escondida en el fondo de su mente, ahora se le hace real. Te rodea. Entre poco comenzamos a vivir la vida conforme a las Escrituras. O mejor, entiendes el drama de tu vida a través de las páginas de la Escritura, a través de los personajes de la Biblia. Y ya tú no ves tu vida como un caos sin sentido. Usted comienza a ver tu vida y medir tu vida conforme al drama de la palabra. Y uno dice, pero el mismo autor de la Biblia es el autor de mi vida. Mi vida va a terminar bien. Él está en control. Y tú ves en las páginas de la palabra, un día tú eres Moisés. No sé a quiénes le pasa esto. Un día eres Moisés. Mañana quizás tú te ves como Abraham ofreciendo tu Isaac. Luego, yo no sé quién más vive así. Luego tú eres David, un salmista, guerrero, rey. Mis hermanas, tal vez hoy tú eres Ana, derramando lágrimas ante el Señor. Tal vez el próximo día tú eres una Ruth. Luego eres una reina Esther. O la semana que viene una guerrera como Débora. Tú mismo te conviertes en un personaje de la palabra. Y mides tu vida conforme al patrón de la palabra. Ya el Espíritu Santo está entretejiendo tu vida conforme a las Escrituras. No sé si me explico. Estamos viviendo la palabra. Es como si nosotros has dado un salto. Y a través del Espíritu Santo estás viviendo la palabra. Sueñas con la palabra. En tus conversaciones tú oyes la palabra. Tú te oyes usando la palabra, pensando a través de la palabra. Lo hueles. Lo sientes. Tu comida sabe aún a la palabra. La palabra se hace vida en ti. Y tu vida se conforma a la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y el pecado, el yugo del pecado se pudre. Porque ya no cabe en esta escena, esta aventura que estás viviendo en la palabra del Señor. Tu vida se transforma en la palabra hecho vida. Esto de
esta dicotomía entre la palabra y la vida del Espíritu es una dicotomía totalmente falsa. Se empalman. Se requiere el poder del Espíritu Santo para vivir bíblicamente. Y para conocer la Biblia necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Y necesitamos ese trasfondo de la palabra del Señor. Eso es lo primero que hace Dios en ti. La palabra se hace vida en ti. Y esta energía divina no solamente trabaja dentro de ti, pero fluye de ti y a través de ti. Interesante, viendo este primer mensaje de Pedro, aún en el hecho de citar Joel capítulo 2 e interpretar esta escritura acerca del poder profético del Espíritu Santo, Pedro mismo está profetizando. ¿No es interesante? En este mensaje acerca del poder profético del Espíritu Santo, estamos viendo un ejemplo de alguien profetizando bajo el poder del Espíritu Santo. Me explico. Cuando uno estudia este texto, esto es interesante. Cuando uno estudia este texto, especialmente el segundo capítulo de Hechos, de 17 a 21, uno se da cuenta de algo. Uno se da cuenta que no es una reproducción palabra por palabra de Joel capítulo 2, 28 a 29. Hay algunas diferencias que consideraremos entre poco. En la declaración de Pedro, hay algunas diferencias en la declaración de Pedro que cuando lo comparamos a Joel 2 en el hebreo o aún en el griego que se leía en la sinagoga, no se empalman los dos. Si uno corre a su escritura y uno compara lo que dijo Pedro en Hechos capítulo 2 bajo la unción del Espíritu Santo y lee a Joel capítulo 2, usted verá que no es palabra con palabra. Ahora, como un buen abogado, esto me emociona. ¿Sabe cómo yo lo leo? Primero, para mí, esto es más evidencia de la credibilidad de las Escrituras. Para mí esto no me molesta, es más, me emociona. ¿Sabe lo que me dice esto? Pedro está citando esto de memoria. That's what we're looking for. Ciertas imperfecciones que me dice esto es auténtico. Esto está saliendo, él lo está sacando del fondo de su corazón. Esto es auténtico. Y yo hallo esto maravilloso. Y sabe, el Espíritu Santo hace eso. ¿No ha hecho eso con usted? Yo sé que lo ha hecho conmigo. En este momento dado, esa palabra viene a la mente. O esa decisión. O esa iluminación. El Espíritu Santo creando algo a través de ti donde no hace poco había nada. De un momento dado, uno recibe una palabra, uno recibe una iluminación, una decisión que era imposible por semanas, de momento viene una revelación de parte del Señor, una iluminación de parte del Señor. El Señor es capaz de hacer esto. Pero segundo, aún leyendo este texto, vemos esto. Es el mismo Espíritu Santo que confió esta palabra a Joel, aquí se lo confía a Pedro. Lo que vemos aquí es una fresca unción para este pueblo. Miremos una de estas modificaciones, alteraciones proféticas que hace el Señor. Comienza esta palabra en los últimos días, ¿lo ve? En los últimos días, Joel dice después de esto. Pedro está declarando en los últimos días, Joel dice después de esto. Bien, ¿después de qué? Después de venir el Mesías, en los últimos días,
Él derramará su espíritu sobre toda carne. Me encantó lo que dijo el pastor Meck hace unas semanas acerca de esto. Que tal vez los últimos días son ahora mismo. Está hablando proféticamente acerca de los días en que estamos viviendo. Y que no solamente sobre reyes o sobre sacerdotes o sobre profetas, pero sobre este pescador prácticamente analfabeto. Y sobre ti. Sobre nosotros, el Señor derramaría su Espíritu Santo. También miren aquí, en el versículo 17 y 18, Él declara, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y al final del versículo 18, Él termina y se derramará el Espíritu del Señor y derramaré de mi Espíritu y profetizarán. ¿Sabe lo que es interesante allí? Pedro añadió bajo la unción del Espíritu Santo esas palabras y profetizarán, dando énfasis a esta promesa. ¿Por qué? ¿Por qué lo haría? La palabra aquí es profetúo y profetizarán, profetúo. No es solamente prognosticar el futuro y es más que predicar una palabra poderosa bajo la unción del Espíritu Santo, pero incluye servir como un instrumento profético. El profetizar en este contexto quiere decir esto, ser el canal de la energía de Dios. Transmitir su voz, sus pensamientos, su autoridad, su capacidad para sanar, su capacidad para liberar. Es el Espíritu Santo usando sus dones para avanzar los intereses del reino de Dios. Si a través del Espíritu Santo llegas a un ambiente perforado de violencia y contiendas y proyectas un espíritu de mansedumbre, Dios te está usando como un instrumento profético en ese ambiente. Y profetizarán. Si Dios te da acceso a niveles de influencia en su negocio, o el sistema escolar, o el sistema judicial, o del gobierno, como hizo con José, digamos, o con la reina Esther, o con Daniel. Y en ese lugar, tú eres una maestra en la escuela pública, o trabajas en las oficinas de un gobierno, o tiene usted un negocio, o tiene usted acceso a poder. Y en ese lugar, el Espíritu Santo te trae un consejo que honra a Dios y que avanza los intereses del reino de Dios. Allí tú eres un instrumento profético. Y el Señor está extendiendo la influencia de su reino a través de ti. Tu vida está minada de dones. Minada de dones. Escondidos dentro de ti, esperando que el Espíritu Santo las despierte y las ponga en uso para que a través de ti trae luz a donde ahora moran tinieblas. I'm going to invite my brother to join us. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Verás visiones. Emprenderás sueños. Nos convertimos en los socios del Espíritu Santo. Somos su siervo, dice ahí. Sobre mi siervo, sobre el que ejecuta mi voluntad, derramaré de mi espíritu. Ya tú no ves el mundo a tu alrededor igual. No ves tu vida alrededor igual. Ya ves como ves Dios. Es más, el enfoque no es ya ni siquiera en nosotros.
Ya no te interesa aún. Mira qué cosa. Para cobrar el valor de nuestra vida, perdemos el interés en nuestra vida. Y vemos la aventura del reino de Dios. Y vemos nuestro papel en el reino de Dios. Y de hecho, mi hermano, si un día tiene un día fuerte o una nube pasa por su vida, por una temporada, uno no pierde la esperanza. Porque el Señor te ha dado la visión. Que hay otra vida que el Señor espera para ti. Hubo un tiempo, y ¿por qué esto es tan importante? ¿Sabe? Josué un día se acercó a Moisés, asustado, porque en el campo de Israel se oyó ciertos hombres y mujeres profetizando bajo la unción del Espíritu Santo. Se supone que Moisés era el único profeta de Israel, ¿verdad? Se lo contó asustado a Moisés. Y Moisés le respondió: ¿tienes tú celo por mí? Ojalá que todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y fue como que el Señor dijo: ajá, ese es precisamente mi plan. Que todos fueran profetas. Y que el Señor derramara la dulce influencia del Espíritu de Dios sobre toda carne, sobre su vida. Esa es nuestra oración para esta congregación también. Cuando usted oye al pastor decir: queremos una iglesia pareja, eso es el deseo, eso es su manera de decir: Padre, ojalá que todos fueran profetas. Que todos fuéramos igualmente operando bajo la unción del Espíritu Santo. Que no haya un ser que pise este santuario, que no salga de aquí conectado con el Espíritu Santo, que no resalten sus dones y sean despertados por el poder de Dios en ellos. Ese es nuestro deseo. Esa es una de las prioridades de esta congregación. Bajemos nuestro rostro por un momento. Esto puede ser su vida. Yo no sé cómo estás viviendo ahora, pero ojalá en esta última media hora, el Espíritu Santo le ha mostrado cómo puede funcionar su vida, cómo puede ser su vida. Su vida no tiene que ser un fastidio, una carga, un día más. Su vida puede ser la gran aventura, con espacios abiertos delante de ti, logrando. Aún los ancianos soñarán sueños. El Señor no tiene edades aquí. Aún los ancianos soñarán sueños. Los jóvenes verán visiones. El Señor no quiere desperdiciar un momento de su vida. Si esto es una revelación para ti, yo le tengo una invitación. Especialmente si hasta ahorita usted no ha dicho: Jesús, mi vida es tuya. Haz de mí lo que quieras con mi vida. Me entrego a ti. Si ese eres tú, te invito a levantar la mano en este momento. Si ese eres tú. Yo le invito, los hermanos que acaban, si usted acaba, Dios le bendiga, mi hermana. Dios le bendiga, mi hermano. Les invito, pasen al altar. Si acabas de levantar la mano, y especialmente si lo está haciendo por primera vez, haga este paso.
Y esta hermana que tiene la mano en alto, si alguien le puede acompañar al altar, queremos que a la vez conozcan a este Dios de poder. Este momento por el cual usted nació para esto, que sea realizado en ti y que a través de esto tu vida sea lo que Dios siempre quiso que fuera. Él sabe para qué naciste. Él sabe lo que hay en ti. Él sabe el tesoro escondido en ti. Él sabe que eres preciosa, mi hermana. Eres preciosa, hermana, delante del Señor. Espíritu de Dios, yo bendigo a estas almas. Y yo declaro, Señor Santo, tus propósitos cumplidos en el hecho de que están delante de tu presencia y tu palabra los ha alcanzado. Ahora, Espíritu de Dios, vivifícalos y despierta en ellos tus propósitos en ellos. Mis hermanos, yo les invito a que repitan esta oración conmigo, y los hermanos que les acompañan, por favor, acompáñanos en esta oración. Señor Jesús, yo vengo ante ti declarando que te necesito como mi Salvador y mi rescatador. Abro mi vida a ti, cada rincón, cada espacio. Que tu Espíritu Santo invade todo lo que es mi vida. Desde este momento en adelante, yo soy tu siervo y tú eres mi pastor. Guíame, provéeme, protégeme y guárdame de todo mal todos los días de mi vida hasta que te vea en gloria. Te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, pongámonos en pie. Bendigo en el nombre de Jesús. Señor Jesús, derrama tu poder sobre tu pueblo. Señor Jesús, cada célula, cada esquina, cada ser, que todo lo que respire en este lugar, que todo ser creado en este lugar, toda carne en este lugar, que seamos un recipiente de tu gloria. Derrama tu gloria sobre tu pueblo. Derrama tu espíritu sobre tu pueblo. Te suplicamos en el nombre de Jesús.